Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de reflexión y debate de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema que interesará muchísimo, estoy cierto, a nuestro auditorio, que es el tema de los casinos. Se puso de moda dramáticamente con el atentado contra este famoso Casino Royal Monterrey, donde incendiaron el casino por un acto de extorsión. El gobierno lo llamó terrorismo. Tengo que decirle que eso no es terrorismo, aunque dé mucho terror, porque se aplican otras disposiciones internacionales. No son Osama Bin Laden, son narcotraficantes y extorsionadores, son otra cosa. Entonces nos hemos puesto a discutir en la sociedad de nuevo el tema de por qué hay casinos. Hace 10, 20 años, más, cerca de 20 años, empezó el movimiento de algunos sectores del gobierno, el gobierno de Salinas, todo esto que llamamos el neoliberalismo, el NAFTA, de que se debía aumentar el flujo turístico a través de la apertura de casinos. Gentes muy importantes de la sociedad, especialistas, líderes del sector privado, yo firmé varios manifiestos, nos pronunciamos radicalmente en contra y de repente, sin que nos diésemos cuenta, empezaron a regular los casinos. ¿Cómo ocurrió todo esto? Quiero presentar, ha estado en el programa un periodista de excepción en México, Ramón Alberto Garza. Él ha sido reportero, investigador, fundador de Leo Reforma, director del Universal, director en Televisa también, y actualmente es el director general de un gran programa que se llama Reportaje Índigo, de un sistema de comunicación por internet. Ramón Alberto, ¿cómo comenzó todo esto? Mira, Porfirio, esto se inicia en la época, en el priismo, con un personaje llamado Fernando Gutiérrez Barrios, que es quien impulsa, un personaje que fue muy apapachado durante el régimen de Luis Echeverría, pero que se termina consolidando en el régimen de Carlos Salinas de Gortari. Por el fraude del 88. Exactamente. Y en este contexto, Fernando Gutiérrez Barrios, usando un personaje llamado José María Guardia, alienta la creación de muchos casinos en el país, particularmente en la frontera norte. Es donde surgen todos estos calientes. Guardia que tenía un restaurante apoyado en la zona rosa. Así es. Surgen los calientes con Jorge Jarrón y básicamente estos casinos tenían un doble propósito. El primero de ellos era básico y era el negocio fundamental. No es las maquinitas, no es nada de esto. ¿Pero era legal o era ilegal? Era semi-legal. Era una especie de favor político que se otorgaba como una especie de concesión o prebenda disfrazada de una cuestión de apuestas por habilidades, no por suerte. Y en ese contexto se permitió y ahí fue degenerando. ¿Cuál es la habilidad que le da? No, la habilidad era de que si tú podías parar una maquinita y poder poner en ciertas formas que no fuera únicamente el azar. Pero eso fue una diversión únicamente legaloide. Sí, claro. Básicamente a donde vamos es, los casinos se instalaron para poner un parapeto de lo que se convirtió en la banca negra del crimen organizado. Urgía lugares para lavar dinero. Y segundo, esa banca negra comenzó a darle a un partido, en ese momento, al PRI, fondos privados para financiamiento de campañas políticas de alcaldes, de gobernadores, de legisladores y hasta de presidentes de la República. ¿Qué elecciones presidenciales fueron financiadas con los casinos? Terminemos para poder entender la historia, Porfirio. Por favor. Entramos a lo que es ya el panismo con Vicente Fox, y Vicente Fox y Santiago Krill detectan esto y no quieren confrontar a los grupos del Priato, y lo que hacen es crear su propio casino, su propio zar de los casinos. En vez de cambiar al Estado, se aprovecharon de lo que había. Este personaje que hoy tanto se discute, el tal Rojas Cardona, que opera en Monterrey, pues no es más que el equivalente al Jorge Jarrón del PAN. Y entonces Fox alienta con Santiago Krill una cantidad de permisos que permiten que este personaje se convierta ahora en la banca negra del crimen organizado. De este lado, había uno en Tijuana, había otro ahora acá en el Golfo, y acá en este lado empieza a soltar lana a campañas políticas de candidatos panistas, particularmente en la zona metropolitana de Monterrey. Está bien documentado, está incluso, como diríamos ahora, wikiliqueado, ¿verdad? Por el cónsul de Monterrey, de cómo 3 campañas políticas, por lo menos,
fueron financiadas con $2.5 millones de los panistas. Bueno. ¿Y eso a qué deviene? Pues a que el Monterrey, por ejemplo, te pongo el caso que es mi tierra, de haber tenido hace 10 años ningún casino, hoy tenemos 59. Y solamente para darte una concepción, las últimas 7 grandes construcciones de las principales avenidas de Monterrey, que son Constitución y Morones Prieto, los 7 son casinos. No hay ninguna corporación, no hay ninguna Hay subvención. ciudades donde hace 30, 35 años no se construyó un hospital y no se construyó una universidad. Claro. Pero ahí están los casinos. Voy a presentar a don Daniel Olivares Villagómez. Él es experto en cuestiones de turismo y de ahí le vino su especialidad en este tema. Es autor de libros y artículos, consultor e investigador, director corporativo. Ha trabajado también en servicio exterior. Pero lo más interesante para nuestro programa es que él es el presidente de una organización llamada Di No a los Casinos, que le dio nombre a este programa. ¿Tú lo verías de la misma manera? Sí, básicamente es correcto. Nada más hacer el énfasis de que todavía en etapas anteriores, yo le llamo la época de los casinos tolerados, porque en esto siempre ha habido ilegalidad. Pero en aquella época la ley, y lo sigue haciendo, la ley marca plenamente que los juegos de apuesta están prohibidos en México. ¿Qué leyes? La ley de juegos y sorteos, nuestra ley de Pero juegos. ¿para qué hay una ley de juegos y sorteos si los prohíbe? Bueno, porque existía algunos juegos que eran tolerados, por ejemplo, la cuestión de la Lotería Nacional, Bueno, los es pronósticos. el monopolio de Estado. Y los juegos de las ferias, el rentó y vino el 7 y se lo llevó. Ahí siempre estaban en la categoría de juegos tolerados, porque Por las ferias, por el folclore. por el folclore. Exactamente, la práctica era que se pedía un permiso, por ejemplo, para un palenque, que estaba prohibido, la Secretaría de Gobernación nunca contestaba, y entonces ya pasaba la feria y ya el palenque había operado, ¿no? Igual con la ruleta. Quiero recordar que en el último referéndum del Ecuador, que por cierto me llamaban un veedor, vigilante del cumplimiento, somos 3 gentes de Latinoamérica, del referéndum, pusieron a referéndum toda la población la prohibición de las peleas de gallos y de las fiestas de toros. Y la gente votó en contra, ya están proscritos en Ecuador. ¿Y cómo se rompió esto? ¿Cuáles eran nuestros argumentos de los años 90? Yo firmé varios manifiestos. Bueno, lo que ocurre es Sí que... veíamos lo del crimen organizado, ahí está. Sí veíamos que íbamos a hacer una prolongación de Miami. ¿Sí? Íbamos lo que ocurrió en Cuba antes de la revolución, todo eso hablamos. Y les valió, ¿no? Exactamente, porque en esto hay muchísima corrupción y hay que recordar que en el país la propia Secretaría de Hacienda estima que el crimen organizado tiene que lavar 45,000 millones de dólares al año. Entonces es una cantidad impresionante, si lo comparamos con lo que recibes, por ejemplo, en petróleo o en remesas o en turismo. Me importa mucho esa cifra. Yo he dicho en este programa que las cifras de las agencias norteamericanas, las del Departamento de Estado son 29 millones que entran. Las de las agencias son 34, 36 mil. Entonces, aquí se calcula 45 mil millones. Pero no solo de Estados Unidos, sino de otros lados. Es lo que el crimen organizado en México lava aproximadamente, contando todo, ¿no? ¿Y cuánto se lava en los casinos? Eso pues no se conoce a ciencia cierta, pero sí podemos ver que es la forma más simple, más sencilla de lavar dinero, más barata. En cualquier negocio se puede lavar dinero. ¿Y cómo opera eso? Lo que pasa es que, por ejemplo, en un restaurante, si se quiere lavar dinero, hay que, si se van a reportar muchas utilidades, se debe también reportar muchos insumos, y hay que gastar en insumos, hay que gastar en ingredientes, por ejemplo. En los casinos no hay materia prima. Entonces, el dinero entra prácticamente completo. Y las máquinas casi ni cuestan, sale un reportaje, con lo cual el 95% no sirven. Quiero dar la palabra, antes de que termine el primer bloque, y seguramente inaugurará el que sigue, a una compañera diputada federal, Lisette García Coronado. Ella es del Ayuntamiento de Ecatepec, donde trabajó. Ha sido asesora en materia de turismo en la Cámara. Actualmente es diputada federal. Ella es secretaria de la Comisión de Turismo, pero coordinadora del Grupo de Trabajo Especializado en la Vigilancia y Cumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Entonces ella está trabajando en este tema, digamos, la persona en la Cámara que más se dedica a esto, y traen un proyecto de legislación, que eso nos interesa muchísimo.
¿Tú ves el fenómeno igual antes de entrar a tu proyecto, Lisette? Sí, bueno, primero agradecerte Por favor, el espacio y bueno, aquí retomando un poco las cifras que decía Daniel, los casinos legales, ¿no?, que por así se dice, en el 2010 aportaron a la federación casi 4,000 millones de pesos. Y se dice Pero que son legales, volvemos a de lo los mismo. que si son está- legales, de los que tienen un permiso federal por parte de gobernación, ¿no?, dentro de los que entran legales, ¿no?, por así decirlo. Y se estima que los casinos que operan de manera ilegal están dejando de aportar clandestina. estas mismas aportaciones. La situación aquí es que se ha venido proliferando todos estos casinos porque han llegado ya a un número muy importante. Hay 561 establecimientos según gobernación autorizados por esta secretaría, de los cuales todavía les faltan alrededor de 235 establecimientos por entrar en operaciones. Aquí el El problema... grueso de los permisos se empezó a dar, ¿qué año? ¿92? ¿De 90? ¿O con Fox? Pues mira, de hecho, cuando Krill estaba como titular de la Secretaría de Gobernación, se da toda esta ampliación de permisos. Aquí la situación es de que no solamente es una cuestión de qué casinos están operando, sino que ahora los jueces ya están otorgando ampliaciones para que un permiso que constaba por qué? de 6 establecimientos pase a 41 ¿Y los jueces están establecimientos. comprados o qué? Sí, claro, tienes el caso del secretario de Acuerdos que tiene un enriquecimiento ilícito por más de 400 millones de pesos. Aquí la situación es que pues ahora los jueces están tan ¿Y qué involucrados. hay de los famosos casinos de Televisa? Porque yo recuerdo que en esa época de Fox se le dio a Televisa casinos. Sí, claro, ellos tienen Entonces, un número Televisa importante se dedica de al lavado de dinero establecimientos. también. Pregunto. Pues mira, aquí la situación es de que se habla un poco de la ludopatía en los casinos. A ver, dime. Y A ver, para nuestra gente, Televisa ¿qué es que- ludopatía? Pues es mira, son- la afición al juego. Así es, la afición al juego. Y aquí el problema es que Televisa pues no hace su llamado. Alguien decía por ahí, tienes el valor o te vale de X situación. Aquí, ¿por qué no implementan ese lema en los casinos? Porque es un vicio, finalmente es un vicio la ludopatía. ¿Por qué no Televisa hacer eso en los Es casinos? una Que adicción. claro, es una adicción. Combaten, dicen que están contra la adicción al tabaco, al alcohol, ¿sí? A la marihuana, a las drogas, pero no combaten la ludopatía. Ya nos están llamando a otro bloque, vamos a ir entrando a todos estos temas, porque además se está explotando un vicio, como tú dices.